Hola, hola, mis amores. QU Copyright, gusto enorme tenerlos de vuelta a QU, en su canal favorito de chismecitos turcos. Espero que es tu copyright listos para un cafecito virtual porque hoy tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos del mundo de la farándula turca. A su vez, como lo vieron en el título, hoy vamos a hablar del mismísimo Can Yaman y de lo que al parecer ha detonado una reacción superíndice 3N, digamos, explosiva. Y adivinen que copyright N estuvo en el centro de este huracán, nada más y nada menos que la talentosísima Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrar más menos a los rumores, los celos, las indirectas y todo lo que estuvo pasando entre estas dos superestrellas. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de drama, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQ, o si simplemente les gusta el contenido que traemos para ustedes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo, lleno de chismes jugosos, noticias exclusivas y todo lo que necesitan saber de sus actores y actrices turcas favoritos. No se lo pierdan. Y ahora agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos y vamos a darle con todo a este tema que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en la boca. Desde que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, el mundo entero quedó superíndice 3 prendado de su cómica. No solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Los rumores sobre un posible romance no se hicieron esperar, alimentando las esperanzas de millones de fanáticos alrededor del mundo que son más menos van con verlos juntos, enamorados y felices. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N, las miradas TU superíndice 3 cómplices, las sonrisas reveladoras y la evidente conexión superíndice 3N entre ambos, nos acuan creer que quizú ese agua algo mu, ese que amistad. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas no dura superíndice 3 para siempre. Después copyright S de Erkenci Kuay, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propias carreras y proyectos personales. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueu más menos o que paralizó superíndice 3 a Turquía. Can por su parte continuó superíndice 3 conquistando corazones en diferentes partes del mundo, participando en proyectos internacionales y consolidándose como una estrella global. Pero AQ es donde la historia se pone interesante. Hace unas semanas empezaron a circular rumores de que algo no andaba bien entre Demet y Oyuzhan. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos aseguraban que la pareja estaba atravesando una crisis matrimonial, mientras que otros incluso se atrevieron a afirmar que ya se habían separado. Y por supuesto, como suele pasar en estos casos, el nombre de Can Yaman volvió superíndice 3 a salir a la luz. ¿Pero QU copyright tiene que ver Can en todo esto? Bueno, según algunas fuentes cercanas a la pareja, parece que a Oyuzhan nunca le terminó superíndice 3 de gustar la estrecha relación superíndice 3N que Demet mantenía con Can, incluso después copyright S de casarse. Al parecer, los celos eran una constante en su matrimonio, y la sombra de Can Yaman siempre estuvo presente, generando tensiones y discusiones. Esta situación superíndice 3N, que comenzó superíndice 3 siendo una leve incomodidad, fue escalando con el tiempo, convirtió copyright 2 en un verdadero muro entre la pareja. Y AQ es donde llegamos al punto clave de este vídeo. ¿QU copyright hizo Demet para supuestamente explotar a Can? Pues bien, según las últimas noticias que nos llegan desde Turquía, Demet ha sido vista en varias ocasiones en compau más menos UA de otros hombres, algunos de ellos muy cercanos al mundo del espectáculo. Estas salidas, sumadas a los rumores de crisis matrimonial, han llegado a oídos de Can Yaman, quien, al parecer, no se lo habrá tomado nada bien. No solo se trata de salidas esporádicas, sino de encuentros que, según fuentes ANU superíndice 3 ni más, se repetúan con cierta frecuencia y mostraban una notable cercanía entre Demet y sus acompau más menos antes. Algunos aseguran que Can se sintió superíndice 3 traicionado por Demet, ya que siempre la consideró superíndice 3 una amiga y una persona muy importante en su vida. Otros afirman que simplemente le dolió superíndice 3 verla en brazos de otros hombres, reavivando sentimientos que creo haber superado. Y por supuesto, no faltan los que dicen que Can simplemente estuvo preocupado por la situación superíndice 3N de Demet, y que solo quiere verla feliz y tranquila.
Sin embargo, la mayoría de las fuentes coinciden en que la reacción superíndice 3N de Can fue mucho más intensa de lo que cualquiera podría haber imaginado, considerando la supuesta amistad que existió entre ambos. Pero, ¿CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Can ante todo esto? Pues bien, según en las redes sociales, el actor habría dejado de seguir a Demet en Instagram, lo que muchos interpretaron como una clara seu más menos al de distanciamiento y enfado. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos aseguran que Can ha hecho algunos comentarios indirectos en sus redes sociales, dejando entrever su malestar y decepción superíndice 3N. Estos comentarios, que a primera vista parecían inofensivos, fueron analizados minuciosamente por los fanáticos, quienes encontraron en ellos mensajes ocultos dirigidos a Demet. Obviamente todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido nada de lo que se estuvo diciendo. Sin embargo, la reacción superíndice 3N de Can en redes sociales y los rumores que circulan en la prensa turca nos hacen pensar que efectivamente algo estuvo pasando entre ellos. Y como buenos chismosos que somos, no podíamos dejar de compartir esta bomba con ustedes. Pero la cosa no queda aún. Fuentes cercanas a Can afirman que el actor se ha mostrado visiblemente afectado en las últimas semanas, evitando hablar del tema y refugiándose en su trabajo. Ahora bien, ¿Q copyright creen ustedes que estuvo pasando realmente entre Can y Demet? ¿Creen que los celos de Oyuzhan fueron la causa de su ruptura? ¿O creen que Can todavía siente algo por Demet? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y no se olviden de participar en nuestra encuesta semanal para votar por su teoría favorita. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo rumores y especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de que todo esto sea cierto. Así que por favor, tomen todo con pinzas y no se dejen llevar por las apariencias. Es importante recordar que la vida de las celebridades es llena de presiones y que, muchas veces, las apariencias engau más menos han. En resumen, el mundo del espectáculo turco estuvo patas arriba por los rumores de crisis matrimonial entre Demet Özdemir y Oyuzhan Koparrafo, y la supuesta reacción superíndice 3N explosiva de Can Yaman ante las salidas de Demet con otros hombres. Aunque nada estuvo confirmado, los rumores, las indirectas y la reacción superíndice 3N de Can en redes sociales nos hacen pensar que algo estuvo pasando entre estas dos superestrellas. Pero vayamos un poco más allá y analicemos la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es importante destacar la presión superíndice 3N medio urtica a la que en sometidos tanto Demet como Can. Ambos son figuras públicas muy queridas y respetadas en Turquía y en el extranjero, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle por la prensa y por sus fanáticos. Esta constante vigilancia puede ser extenuante y puede afectar significativamente sus vidas personales. En segundo lugar, no podemos ignorar el impacto que tuvo Erkenci Kuay en sus carreras y en sus vidas. La serie fue una copyright cito rotundo y catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. La química que mostraron en la pantalla fue tan convincente que muchos fanáticos llegaron a creer que su relación superíndice 3N era real. Esta expectativa, aunque comprensible, puede haber creado una presión superíndice 3N adicional sobre ambos actores para mantener una imagen de pareja perfecta. En tercer lugar, es importante recordar que Demet estuvo casada y que debemos respetar su matrimonio. Aunque los rumores de crisis matrimonial son persistentes, no tenemos ninguna prueba concreta de que sean ciertos. Por lo tanto, es fundamental evitar juicios precipitados y respetar la privacidad de Demet y su esposo. En cuarto lugar, no podemos descartar la posibilidad de que Can simplemente es copyright preocupado por su amiga Demet. Como mencionamos anteriormente, ambos actores han mantenido una estrecha relación superíndice 3N a lo largo de los aún más menos o si es natural que Can se sienta preocupado por su bienestar, especialmente si los rumores de crisis matrimonial son ciertos. Ahora bien, volviendo al tema de las salidas de Demet con otros hombres, es importante destacar que no tenemos ninguna prueba de que estas salidas sean de carácter romántico. Es posible que Demet simplemente es copyright saliendo con amigos y colegas de trabajo. Sin embargo, la cercanía que ha mostrado con algunos de estos hombres ha despertado las sospechas de la prensa y de los fanáticos. Y hablando de sospechas, no podemos ignorar el hecho de que Can dejó superíndice 3 de seguir a Demet en Instagram. Esta acción superíndice 3N, aunque puede parecer trivial,
es significativa en el mundo de las redes sociales, especialmente entre las celebridades. Dejar de seguir a alguien en Instagram suele interpretarse como un aseu más menos al de distanciamiento o enfado. Además, los comentarios indirectos que Khan ha hecho en sus redes sociales también copyright N han alimentado las especulaciones. Aunque el actor no ha mencionado directamente a Demet, muchos fanáticos creen que sus comentarios estuvieron dirigidos a ella. Estos comentarios, que suelen ser enigmáticos y ambiguos, han generado un gran debate en las redes sociales. En definitiva, la situación superíndice 3N entre Khan y Demet es compleja y llena de superíndice 3 nitas. No sabemos con certeza qué copyright pasando realmente entre ellos, pero los rumores, las indirectas y la reacción superíndice 3N de Khan en redes sociales nos hacen pensar que algo pasando. Y como buenos chismosos que somos, seguiremos de cerca esta historia para mantenerlos informados de cualquier novedad. Pero antes de despedirnos, quiero hacer una reflexión superíndice 3N final. El mundo del espectáculo es un mundo fascinante pero también copyright N muy cruel. Las celebridades están constantemente expuestas al escrutinio público y sus vidas personales son analizadas al detalle. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Por lo tanto, debemos ser respetuosos y evitar juicios precipitados. Y ahora mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright contándoles todo esto. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo rumores, así que no se lo tomen demasiado en serio. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por estar siempre apoyando nuestro canal y dejándonos sus comentarios y opiniones. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hacemos esto, y nos encanta compartir con ustedes todo lo que sabemos del mundo del espectáculo turco. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, copyright denme un like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fanáticos de las telenovelas turcas y de Khan y Demet. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación superíndice 3N. Besitos.